Respira hondo, el aire nocturno huele a lluvia y a confidencias que nunca dijiste. Escucha, tu corazón late más fuerte que cualquier aplauso que esperabas recibir. Te has pasado la vida afinando palabras, ensayando discursos en el espejo, imaginando diálogos perfectos que, al llegar el momento, se quedan atrapados en la garganta. Resulta irónico, cuando por fin decides callar, todo parece hablarte más claro. Esa quietud que al principio asusta, como un cuarto vacío donde resuena cada paso, termina revelándose templo, laboratorio, refugio. En ella descubres lo más valioso, la conversación que realmente importa ocurre dentro de ti. Hay noches en que la mente corre más deprisa que el cuerpo. Cierras los ojos y te presentas a un consejo secreto presidido por tus dudas, tus heridas y tus deseos. Ellos discuten sin piedad, tú apenas presides la sesión con un silencio obstinado. De pronto, una certeza te sacude, el mutismo no es cobardía. Es una puerta giratoria que deja entrar lo esencial y expulsa lo superfluo. Primera microhistoria. Tenías 12 años aquella Nochebuena. Todos hablaban al mismo tiempo en la mesa, bromas, brindis, chismes. Tu abuela observaba en silencio desde su silla. Nadie le preguntó nada, pero sus ojos navegaban la sala con ternura, como si leyera los subtítulos de una película muda que solo ella entendía. Cuando te acercaste a darle un beso, susurró, escucha más allá del ruido y sabrás quién necesita un abrazo. Esa frase te persiguió años, la abuela no dijo nada al resto, pero entendió el cansancio en la voz de tu padre, la ansiedad escondida tras la risa de tu tía, la soledad del vecino invitado a última hora. ¿En cuántas cenas has sido tú la abuela silenciosa sin darte cuenta? Creces y el mundo insiste en que expreses todo, sentimientos, opiniones, fotos filtradas con poses estudiadas. Parece que existir es emitir señales constantes, como si tu valor dependiera del volumen. Sin embargo, un día el eco interior amplifica verdades que las bocas ruidosas ignoran. Descubres que gran parte de la sabiduría proviene de observar sin interrumpir, detectar matices en los gestos, silencios entre líneas, grietas diminutas por donde se escapa la sinceridad. Segunda microhistoria. En la oficina, alguien contó un chiste a costa de un compañero ausente, todos rieron menos tú. No fue heroísmo, fue un instante de honestidad cruda. La broma olía a envidia. Después del almuerzo lo encontraste mirando la pantalla con ojos vidriosos. No preguntaste nada, sacaste 2 cafés y le dejaste uno al lado. Él levantó la vista, dibujó media sonrisa y murmuró gracias. Ese gesto, breve y sin diálogos, cambió su semana y la tuya. ¿Cuántas veces un silencio oportuno abrazó mejor que cualquier discurso? En callar existe un poder atómico, te conviertes en espejo. Quien te mira se ve reflejado y, al mismo tiempo, se siente visto sin juicio. Aprendes más escuchando que proclamando, más contemplando que reaccionando. Entonces surge la paradoja, cuanto menos hablas, más quieren los demás tu palabra, cuanto más entiendes, menos necesitas demostrar que entiendes. Quizá temas que el mutismo te aísle, que las oportunidades huyan porque no gritaste a tiempo. No temas. El mundo siempre reserva un lugar para quienes inspiran calma. En una sociedad saturada de ruido, el silencio es un lujo exótico, un imán irresistible. Basta mirar los muros digitales, publicaciones que invitan a detente y respira reciben más atención que los gritos de opinión en mayúsculas. ¿Por qué? Porque el alma anhela refugio, no estridencia. Ahora mismo, mientras oyes estas palabras, recuerda esas ocasiones en que tu intuición te salvó de un error. Fue en silencio, ¿verdad? Antes de firmar un compromiso, una vocecita te susurró espera. Antes de confiar en alguien, un escalofrío avisó cuidado. Esa brújula interna habla en claves sutiles. Tu misión es afinar la antena, no construir un altavoz. Llegará un punto en que tu quietud incomode a quienes dependen del ruido para validarse. No trates de explicarte demasiado, deja que tus actos, tu serenidad y tu mirada digan lo que tus labios reservan. Quien quiera comprender lo hará, quien no, también te enseñará algo, que el eco más fuerte puede ser el de la indiferencia ajena, y aún así no necesitas alzar la voz para seguir tu camino.
Permíteme invitarte a un pacto íntimo. Durante este audiolibro, abraza el silencio como compañero de viaje. No lo juzgues, no lo llenes de expectativas. Observa qué pensamientos emergen cuando apagas las luces del ruido exterior y enciendes la linterna interior. Tal vez descubras que muchas de tus respuestas llevan tiempo aguardando, acomodadas en un sofá de tu mente, esperando que les abras la puerta. Frase para comentar: lo entendí todo cuando me atreví a callar. Si esta frase resuena contigo, compártela en los comentarios y cuéntame tu experiencia. Suscríbete para continuar explorando juntos este universo de verdades susurradas. Almohadilla, 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 capítulo 1, donde el silencio se vuelve espejo. El cuarto está en penumbra. Afuera, la ciudad gotea luces rojas y amarillas como un semáforo interminable. Sientes que cada faro distante late al compás de tu respiración. Te sorprende recordar la primera vez que el silencio te obligó a mirarte sin filtros. Fue una tarde de domingo, cuando los amigos cancelaron la reunión y la casa se volvió demasiado grande para un solo cuerpo. Caminaste por el pasillo contando las losetas, como si numerarlas diera sentido a la soledad. Al llegar a la ventana, viste tu reflejo fusionado con el cielo plomizo. Eras tú y no eras tú, eras alguien que empezaba a descascarar la pintura vieja de sus certezas. Comprendiste que el silencio no es vacío, es un espejo pulido por la paciencia. Cada pensamiento flotaba como un pájaro buscando percha. Primero apareció el recuerdo de un amor que creías cicatrizado, notaste que aún dolía un poco, como una rodilla mal curada que anuncia lluvia. Luego emergió la voz de tu padre, aquella frase que te repetía cuando fallabas: lo importante es levantarse. Te diste cuenta de que jamás analizaste el peso de esas palabras, simplemente las cargabas como una piedra en el bolsillo. Microhistoria 1. En un pueblo costero, un anciano salía cada amanecer a la playa. No hablaba con nadie, se sentaba frente al mar hasta que el sol llegaba al cenit. Un turista curioso le preguntó por qué lo hacía. El anciano levantó con calma un puñado de arena y lo dejó caer. ¿Oyes algún ruido?, preguntó. El visitante negó con la cabeza. Sin ruido, hasta la arena dice la hora, sonrió el viejo. ¿Qué hora marca tu propia arena cuando la dejas resbalar sin prisa? Aquel día descubriste que detrás del murmullo de la mente existe una segunda habitación más profunda. Al cruzar la puerta, notas una frescura extraña, como entrar a una biblioteca subterránea donde cada estante guarda versiones pasadas de ti. No hay cartel indicativo, sin embargo sabes dónde hallar el tomo exacto que explica tu miedo a decepcionar o tu empeño en gustarle a todos. Solo necesitas sentarte y escuchar el leve crujir de las páginas. Pero lo extraordinario no es descender, es subir de nuevo llevando un fragmento de esa quietud. Sales al mundo y te das cuenta de que las discusiones ajenas, los titulares alarmistas y las críticas veladas pierden filo. No porque seas indiferente, sino porque tu centro se ancló un poco más hondo. Microhistoria 2. Una joven músico practicaba violonchelo en el metro para pagar la renta. Tanta gente pasaba deprisa que apenas nota quién deja una moneda. Un día, un niño quedó hipnotizado por su melodía y empezó a dirigirla con un lápiz imaginario. La intérprete, sonriendo, siguió su batuta secreta. Al terminar, el niño aplaudió en silencio, palmas juntas, sin sonido, por timidez. La joven inclinó la cabeza, y en ese gesto se dijeron todo: agradecimiento, complicidad, ilusión. ¿Cuántas sinfonías se componen en tu vida con aplausos que nadie oye? El capítulo del espejo concluye aquí, pero el reflejo continuará apareciendo en cada superficie pulida que encuentres: la pantalla apagada del teléfono, la pupila de un extraño, la luna llena sobre un charco. La pregunta no es si verás tu imagen, sino si reconocerás lo que tus labios callan y tu interior ya sabe. Almohadilla, 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 capítulo 2, el murmullo que guía tus pasos. El amanecer se estrena con un susurro apenas audible, el mundo despierta y, sin embargo, tú lo sientes desde dentro, como si la luz naciera primero en tu pecho antes de atravesar la cortina. Todo parece más lento cuando escuchas con el alma, los relojes ceden, los autos disminuyen la marcha, incluso el café tarda unos segundos extra en perfumar la estancia. Descubres que el tiempo no es un tirano si aprendes a caminar a su costado, en vez de correr delante de él. Cada paso tuyo sobre el suelo guarda un secreto que solo entiendes cuando callas.
Hay un temblor que sube desde la planta de los pies y recorre tu espina, no es miedo, es anticipación. El silencio, ese mismo que otros evitan, se convierte ahora en un mapa plegado dentro del bolsillo. Cuando lo despliegas, las calles se ordenan como líneas de destino y cada esquina revela posibilidades que nadie más alcanza a ver. Te percatas de que siempre existieron, esperando tu capacidad de escuchar más allá del ruido. Microhistoria 1. En una ciudad cubierta de neblina, un repartidor de periódicos cambiaba la ruta cada mañana siguiendo la intuición. Nunca hablaba con los peatones. Apenas un gesto cortés al entregar el ejemplar. Un día sintió la necesidad de dejar un periódico extra frente a una puerta desconocida. En la tarde recibió una carta escrita a mano: hoy pensaba acabar con mi vida, pero vi el titular, siempre hay una segunda oportunidad, y cambió mi decisión. Gracias. El repartidor nunca contó aquello a nadie, pero siguió escuchando esa voz interna que guió sus pasos. ¿Cuántas veces tu instinto te ha conducido a tocar puertas que ni sabías que existían? En la quietud percibes la coreografía invisible que conecta cada suceso. El crujir de una rama te invita a mirar hacia el cielo justo cuando un pájaro traza un giro improbable. Te preguntas si la vida no te está regalando mensajes cifrados a la espera de tu atención. Descubres la belleza de los paréntesis. Esos segundos sin palabras entre dos frases de una conversación, ese instante en que la música se suspende para que el público contenga el aliento, el breve silencio que antecede al te amo o al lo siento. Ahí germina lo trascendental. No necesitas explicación para cada latido, basta con permitir que el murmullo interior se convierta en brújula. Tu mente se revela, exige lógica, pero tu corazón aprende a hablar un idioma distinto, uno que no cabe en diagramas ni conclusiones. Empieza como un cosquilleo, un leve tirón hacia la izquierda cuando todos giran a la derecha. Respetarlo es un acto de fe, una apuesta por la voz que te conoce desde antes de que aprendieras a pronunciar tu nombre. Microhistoria 2. Durante un viaje en tren, una mujer observó a un anciano con un violín. Nadie le prestaba atención hasta que la locomotora quedó detenida en medio de la tormenta. En el silencio incómodo, el anciano cerró los ojos y tocó una melodía tan suave que el repiqueteo de la lluvia parecía acompañarla. Los pasajeros, primero sorprendidos, se quedaron inmóviles, atrapados en una calma repentina. Cuando la luz verde permitió continuar, nadie aplaudió ni dijo palabra, pero los ojos brillaban como recién lavados. Al bajar, la mujer comprendió que aquel instante supo más que 1000 discursos de motivación. ¿En qué estación de tu vida has sentido esa melodía oculta que armoniza el caos? A medida que profundizas, notas que el murmullo no siempre ofrece finales felices o certezas cómodas, a veces te empuja a despedirte de lo conocido, a cerrar puertas que solían ser tu refugio. Sin embargo, la tristeza de soltar se mezcla con la euforia de abrir espacio para lo que todavía no tiene nombre. Cada desvío imprevisto se vuelve parte de una constelación secreta que solo se revela al observador paciente. Confías y avanzas con pasos más suaves, como si temieras despertar un sueño frágil. Pero pronto descubres que la fragilidad es solo un disfraz de la fortaleza, bajo la gasa fina late un acero silencioso, templado en la forja de tus renuncias y tus esperas. Te conviertes en caminante que no apresura el destino, porque entiende que cada metro recorrido ya es destino. El murmullo también te advierte cuando una conversación se envenena, cuando una promesa suena hueca, cuando una oportunidad no vibra con tu propósito. Te invita a retirarte dignamente, sin portazos ni escándalos, dejando apenas una estela de calma atrás de ti. Ese retiro no es derrota, es una reverencia a tu propia integridad. El mundo, estupefacto, tratará de encasillar tu silencio como debilidad, ignorando que es tu mayor declaración. Sigues adelante y, de pronto, la coincidencia se hace rutina. Llamadas inesperadas que llegan justo cuando pensabas en alguien, páginas de un libro que responden preguntas que no habías formulado, canciones que describen tu estado de ánimo como si un compositor anónimo habitara tus pensamientos. ¿Magia? ¿Azar? El murmullo sonríe y guarda el secreto, tú simplemente agradeces y continúas. Cuando el día cierra sus persianas, te recuestas con la sensación de haber vivido dos realidades, la visible para todos y la clandestina que solo tú transitaste. La ciudad duerme, pero en tu interior los acontecimientos siguen ordenándose, encajando piezas a su ritmo. Antes de caer en el sueño,
reconoces que aquello que anhelabas explicar ya no necesita palabras, se basta con la certeza suave de que vas en la dirección correcta, guiado por un sonido que no se transmite por aire, sino por latidos. La noche se adensa, respiras y el murmullo cede a un silencio aún más profundo, como si el universo entero ajustara el volumen para que descanses. Mañana, al abrir los ojos, quizá olvides algunos detalles, pero la dirección seguirá grabada bajo la piel de tus pies. Y volverás a caminar, atento, sabiendo que cada paso es mensaje y cada pausa es respuesta. Almohadilla, 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 capítulo 3, donde la voz interior se convierte en brújula. El aire huele a tierra recién mojada y el primer rayo de sol se desliza por tu piel como un hilo tibio que cose la madrugada al día. Abres los ojos y todo está en calma, aunque el mundo allá afuera ya se acelere sin tregua. Caminar en silencio te revela caminos que nadie más ve. No hay música en tus oídos y, sin embargo, cada latido compone una partitura que te empuja hacia adelante. Te maravilla descubrir que, cuando reprimías palabras por timidez, creías perder fuerza, ahora, al guardarlas con intención, sientes como tu energía se condensa, lista para impulsar solo lo necesario. Es como si tu voz interior, al fin liberada del bullicio, se alzara en un susurro firme. Una brújula que no marca puntos cardinales sino direcciones emocionales. Das un paso y percibes como el suelo vibra distinto según tu estado de ánimo, firmeza cuando avanzas decidido, leve temblor cuando dudas. Pronto te sorprendes leyendo señales en lugares impensados, el temblor de tu mano al sostener una taza ante alguien que no te conviene, el suspiro largo que se escapa sin permiso antes de aceptar un proyecto que no encaja con tu propósito. Para muchos, esos detalles carecen de sentido, para ti, son indicadores luminosos en un mapa secreto. Antes, necesitabas validación externa para creer en tu intuición, ahora, el reconocimiento más valioso nace de esa certeza íntima que se enciende cuando eliges tu propio rumbo. Aprendes que el silencio no es ausencia de diálogo, sino conversación afinada con la memoria, el anhelo y el aprendizaje. Dejas de mendigar consejos y, poco a poco, tus decisiones se vuelven obra tuya, autoría firmada con tinta invisible pero imborrable. A veces, el contorno de tu vida cambia sin estruendo. Te das cuenta al mirar atrás y notar que no transitas los mismos lugares, no respondes a los mismos mensajes, no esperas los mismos abrazos. Todo sucedió sin alzar la voz, una mudanza emocional silenciosa, muebles internos reubicados mientras los demás seguían hablando. Entiendes que transformar no siempre implica demolición, bastó con mover un solo ladrillo, tu atención, para que el muro entero adoptara otra forma. Antes de continuar, déjame contarte algo que me ocurrió hace tiempo y que bien podría ser un espejo para tu propia experiencia. Una tarde cualquiera, sentí la necesidad inexplicable de tomar un camino distinto al habitual hacia casa. No era más corto ni más bonito, solo distinto. 10 cuadras después, encontré a un amigo de la infancia detenido junto a su coche averiado, llevaba horas sin ayuda ni señal en el teléfono. Nos miramos, sonreímos y resolvimos juntos la avería. Más tarde, al despedirnos, confesó que aquella mañana había decidido abandonar un sueño porque se sentía solo e incomprendido. Nuestro encuentro fortuito, dijo, fue recordatorio de que el universo aún conspira a favor de quienes se atreven a escuchar sus corazonadas. ¿Cuántas veces la intuición te salvó sin que pudieras explicarlo en voz alta? Esa noche comprendí que tu brújula interna no se rige por ferromagnetismo, sino por coherencia. Cuanta más honestidad habita tus actos, más clara es la dirección. Cuando callas, afinas la aguja, cuando declaras verdades vagas para encajar, la aguja se sacude, pierde norte, gira desorientada. Cultivar la alineación entre lo que sientes, piensas y haces es el mantenimiento preventivo de tu camino. Vuelves a recordarlo un día cualquiera, cuando alguien cuestiona una decisión tuya, ¿por qué lo hiciste así? Y explicarlo se siente tan inútil como describir un color a quien nunca ha visto luz. Sonríes, encoges los hombros y respondes con la serenidad de quien se ha reconciliado consigo, lo sentí correcto. Es posible que tu interlocutor frunza el ceño, ansioso de argumentos lógicos, pero tu calma es respuesta suficiente, la vida ya te mostró que razonar cada latido traiciona la música. Microhistoria. En una pequeña librería de barrio, una joven pedía empleo. El dueño, hombre severo y poco dado a charlas, hojeó su currículum en silencio.
Después de unos segundos interminables, cerró el documento y preguntó, ¿por qué quieres trabajar aquí realmente? Ella guardó la respuesta ensayada y, sin preverlo, exhaló, porque a los 15 años me refugié entre esos estantes para huir de un día horrible y encontré un libro que me salvó, quiero ayudar a otros a hallar ese refugio. El hombre la contrató al instante y comentó después, he leído cientos de cartas de presentación, pero tu silencio previo me contó la verdad que necesitaba escuchar. ¿Qué verdades omitidas resuenan tan fuerte que, al final, terminan revelándose más allá de tus palabras? La brújula interior también señala cuándo detenerte. No para retroceder, sino para contemplar el paisaje que ignoraste mientras avanzabas a ciegas. Descubres que descansar no es perder el tiempo, es darle oportunidad a cada experiencia de asentarse, como sedimento que hace el agua más clara. En esas pausas, las piezas dispersas de tu historia encajan con la precisión de un relojero divino y susurran nueva ruta. Habrá ocasiones en que tu brújula indique una dirección contraria a la multitud. Sentirás el peso de las miradas, la presión de las voces que aconsejan ser sensato. Respirarás hondo, una brisa fresca acariciará tus dudas y la aguja seguirá apuntando hacia lo desconocido. Elegirás seguirla, aunque duela desprenderte de la certeza ajena. Descubrirás entonces que la soledad inicial es solo un túnel que desemboca en compañía genuina. Personas que comparten tu frecuencia, lugares donde tu silencio no incomoda, oportunidades que honran tu autenticidad. Avanzas con paso seguro, cada huella tuya deja un leve resplandor sobre la senda, no es magia, es la consecuencia de andar en integridad y, sin buscarlo, te conviertes en faro para quienes aún no confían en su propio rumbo. Ellos, atraídos, te preguntarán cómo haces para no perderte, tú sonreirás y responderás, escucho más allá del ruido. No entregarás mapas detallados, solo esa clave de 7 palabras que cada quien interpretará a su modo. Al caer la tarde, sientes gratitud por las sendas recorridas. No todas conducen a glorias visibles, algunas terminan en playas desiertas, otras se disuelven en callejones sin salida. Aún así, cada paso te enseñó algo que el bullicio habría opacado. Es entonces cuando aceptas que tu brújula no promete metas fijas, promete coherencia, promesa suficiente para dormir con la conciencia en calma. Te recuestas, apoyas la cabeza en la almohada y cierras los ojos. Escuchas un latido y otro, notas cómo cada uno dicta la velocidad de tus pensamientos. Antes de rendirte al sueño, agradeces por esa voz interior que no necesita altavoces. Mañana saldrás de nuevo, brújula en mano, o, mejor dicho, en pecho, dispuesto a confiar en el mensaje silencioso que, día tras día, te revela el camino. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 4. El peso de las palabras no dichas. Un viento suave roza tu rostro mientras observas el horizonte colorearse de naranja. Ahí, entre el murmullo de las hojas, descubres cuánto pueden pesar las palabras que nunca salieron a la luz. Guardas un archivo invisible de frases truncadas, un te quiero suspendido en la garganta, un lo siento que llegó demasiado tarde, un basta que, de haberse dicho, habría cambiado rutas. Cada sílaba retenida se adhiere al pecho como roca porosa, su peso crece con el tiempo, pero su forma se vuelve más nítida. El silencio que ayer fue protección comienza a sentirse límite, contención convertida en frontera. Empiezas a distinguir la diferencia entre callar por sabiduría y callar por miedo. La primera es semilla que germina, la segunda, raíz que inmoviliza. Descubres que las palabras no dichas se hacen oír de otras maneras, en tu mirada desviada al encontrarte con aquel antiguo amigo, en el nudo de tu estómago al leer mensajes sin responder, en la mueca que brota cuando alguien menciona un recuerdo que preferirías reescribir. La voz interior te interroga sin juicio, ¿qué partes de ti siguen aguardando permiso para pronunciarse? Microhistoria 1. En un taller de cerámica, un anciano daba forma a un cuenco mientras su nieto miraba en silencio. El chico quería preguntar por qué el abuelo usaba un barro distinto al habitual, pero se contuvo. Cuando la pieza salió del horno, una grieta minúscula la cruzaba. El anciano sonrió, si hubieras preguntado, te habría contado que este barro necesita más agua. El silencio puede ser maestro, pero a veces un ¿por qué? A tiempo salva la obra. ¿Cuántas grietas en tu vida se originaron en preguntas que no te atreviste a formular? El peso de lo no dicho tiñe las relaciones con matices invisibles.
A veces sostienes charlas amables mientras un rencor no verbalizado chisporrotea bajo la mesa como cable pelado. Otras ocasiones, el cariño que sientes por alguien vibra con tanta fuerza que la sola presencia de ese afecto basta para iluminar la habitación, aunque nunca se articule en voz alta. Comprendes entonces que el silencio es multilingüe, puede ser escudo o abrazo, cuchillo o puente. La intención lo define. Analizas los momentos en que tu mutismo fue cobardía y los contrastas con los instantes en que fue acto de amor. Hallas ejemplos de ambos, aquella discusión donde optaste por callar para evitar humillar, y ese otro día en que callaste por temor a ser juzgado. Las emociones se mezclan como pigmentos en agua, creando nuevas tonalidades de comprensión. Microhistoria 2. Una mujer asistía cada domingo a la misma cafetería y pedía siempre la misma bebida. Nunca conversaba con el barista, solo sonreía al recibir su taza. Un día, el joven notó lágrimas contenidas en sus ojos y deslizó una nota bajo el vaso: no sé qué ocurre, pero aquí tienes un lugar seguro. La mujer alzó la vista, se aferró a la taza y, sin decir nada, asintió. A la semana siguiente regresó con un sobre, dentro, una carta de agradecimiento y 2 entradas para un concierto. No hubo más palabras, el silencio tejió una amistad inexplicable. ¿Qué amistades o actos de bondad han nacido en la pausa entre 2 frases? Con cada resonancia te das cuenta de que algunas palabras deben pronunciarse para liberarte, mientras que otras encuentran mayor poder en la reserva. La clave es discernir. Comienzas a practicar un ejercicio simple: antes de hablar, inhalas y, en ese intervalo, escuchas la brújula interna. Si la motivación es autenticidad, permites que la voz se manifieste; si detectas deseo de herir, de demostrar superioridad, de llenar vacío incómodo, eliges la contención. Descubres que esta práctica afina la agudeza de tu percepción y aligera la carga sobre tus hombros. Una noche, sentado en el balcón, enumeras mentalmente esos pendientes verbales y decides soltar algunos. No a gritos, sino en cartas que quizá nunca envíes, en poemas que tal vez nadie lea, en susurros dirigidos al eco de la habitación. El acto de darles forma externa, aún íntima, las despide de tu sistema. Al amanecer, sientes tu respiración más amplia, como si hubieran quitado peso de tu pecho sin mover un solo objeto físico. Te das cuenta de que las palabras, una vez liberadas, no te pertenecen, viajan y hacen su propia vida, transforman y se transforman en quien las recibe. Ese misterio te provoca una humildad nueva, hablas menos, pero cuando lo haces, cuidas la intención como un jardinero que riega sin encharcar. No buscas impresionar, buscas nutrir. El silencio, así, deja de ser prisión y se convierte en sala de edición. Allí cortas escenas que sobran, ajustas la iluminación de los momentos, escoges la música adecuada, a veces un suspiro basta, y, cuando la cinta está lista, proyectas tu mensaje con nitidez, sin necesidad de volumen excesivo. Aprendes también a recibir el silencio ajeno sin ansiedad. Cuando alguien calla, no lo interpretas de inmediato, le das espacio para que sus palabras nazcan cuando estén listas o para que el mutismo se exprese por sí mismo. Con esa paciencia, regalas a los otros lo que siempre deseaste para ti, un lugar donde respirar antes de pronunciarse. Al cerrar el día, comprendes que las palabras no dichas pesan solo mientras se mantienen cautivas. Cuando decides liberarlas, en voz, en gesto, en mirada, dejan de ser carga y se convierten en camino. Y ese camino, iluminado por la autenticidad, te conduce a una versión más ligera, más sincera de ti mismo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 5. El eco que revela tus cicatrices. La tarde cae como un telón dorado sobre la ciudad, y cada sombra parece un susurro que te invita a mirar adentro. Caminas sin prisa, consciente de cada exhalación, de cada paso que hunde el polvo del pasado bajo tus suelas. En este instante reconoces un viejo rumor en tu pecho, el eco de las heridas que aún buscan ser escuchadas. Las cicatrices no son simplemente marcas, son mensajes cifrados. Algunas laten con dolor sordo cuando el clima cambia de brusco a frío, recordándote que ciertas batallas concluyeron, pero dejaron huellas para guiar tu memoria. Otras permanecen invisibles hasta que una palabra, un aroma o una canción presionan el interruptor oculto y desatan un destello intenso del ayer. Has aprendido que ignorar estos avisos transforma el silencio en peso,
a tenderlos, en brújula que señala donde queda pendiente reparar el puente. Te sientas en un banco solitario del parque y dejas que el murmullo de las hojas se mezcle con tu respiración. Te preguntas cuántas historias guarda cada línea en tu piel, cuántas verdades ocultas vive tu mirada cuando se nubla sin razón aparente. Allí, en aparente quietud, empiezas a dialogar con el eco interior que, hasta hoy, habías considerado mero ruido de fondo. Microhistoria 1. Un pintor famoso visitó una escuela para hablar de su obra. Un niño levantó la mano y preguntó por qué sus cuadros mostraban grietas aunque estuvieran recién terminados. El maestro sonrió: cada fractura cuenta la verdad de la pintura, si no aparece, la verdad se disfraza. Confesó que añadía deliberadamente capas que luego agrietaba con fuego suave, porque las fisuras dejan entrar la luz de la autenticidad. ¿Dónde en tu vida las fisuras permiten entrar esa luz que tanto temías mostrar? ¿Recuerdas que, durante años, quisiste borrar todo rastro de dolor, cubrías tus fallas con vanas justificaciones, escondías tu vulnerabilidad bajo humor improvisado? Hasta que un día, exhausto de sostener mascaradas, dejaste un pequeño resquicio en tu armadura y notaste cómo la empatía de los otros florecía precisamente en esa grieta. Descubriste que las personas no confían en superficies impecables, confían en quien se atreve a confesar sus temblores. Empiezas a internarte en los pasillos de la memoria con paso suave. Encuentras la puerta oxidada de aquel fracaso que juraste no volver a abrir, la oportunidad perdida, la conversación que terminó en golpes de voz, la promesa rota. Acaricias el pomo, sientes el frío metálico y, en vez de apartar la mano, lo giras. El aire viciado sale al encuentro, pero hueles también un aroma a tierra mojada, como señal de que algo puede renacer en ese jardín abandonado. No todos los recuerdos dolerán igual, algunos, por fin ventilados, se desvanecen como polvo iluminado por el sol. Otros, aún afilados, reclaman atenciones más profundas. Tal vez una disculpa, un perdón a ti mismo, la aceptación de que las cosas no pudieron ser distintas con las herramientas que tenías entonces. Aprendes que sanar no siempre es cerrar, a veces es dejar abierta una ventana para que el viento renueve el aire cada día. Microhistoria 2. Un corredor de maratón se lesionó la rodilla meses antes de la competencia de su vida. En secreto, entrenaba de noche, ignorando el dolor. La mañana de la carrera, sintió una punzada feroz en el kilómetro 10. En lugar de retirarse, redujo el paso a trote lento, escuchó su respiración y, contra todo pronóstico, terminó la prueba. No crucé la meta para ganar, dijo después, crucé para reconciliarme con la voz que me gritaba: no podrás. ¿Qué metas en tu vida no buscan trofeos sino reconciliaciones silenciosas? Comprendes que el eco de las cicatrices también canta victoria cuando se le concede espacio para vibrar. Hay un sonido profundo, casi inaudible, que surge cuando una herida se integra a la trama de tu historia, no un grito de derrota, sino un timbre grave que armoniza con tu nueva fortaleza. Ese tono se filtra en tu forma de mirar, de tocar el hombro de un amigo, de decir estoy aquí a quien atraviesa lo que tú ya superaste. Llegas a casa y abres el cajón donde guardas antiguas fotografías, en ellas descifras gestos que tus ojos pasaron por alto años atrás. Notes la tensión en tu propia mandíbula, la distancia sutil entre cuerpos que fingían cercanía, la melancolía que tu sonrisa no logró ocultar. No juzgas, agradeces. Porque sin esas escenas hoy no sabrías interpretar los gestos ajenos, ni leer entre líneas un mensaje de auxilio susurrado detrás de un todo bien. Te das permiso para llorar por lo que fue y celebrar lo que aprendiste. Dejas que las lágrimas limpien el polvo del tiempo y, cuando el llanto cesa, sientes el pecho despejado, como si hubiese sonado una campana señalando el fin de una tormenta larga. Comprendes que cada cicatriz pulida por la aceptación se convierte en ranura por donde entra un soplo de sabiduría callada. Antes de dormir, repites una frase que te vino durante la tarde: soy lo que reconstruí con los pedazos que los días me dejaron. La grabas sin alzar la voz y permites que vibre en la oscuridad, confiando en que mañana resonará un poco más clara, un poco más libre, en la música profunda de tu silencio. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 6. Habitar la calma en tiempos de tormenta. La lluvia golpea el techo como dedos impacientes que buscan entrar. El cielo desciende plomizo, y el aire huele a electricidad a punto de estallar. Afuera,
La tormenta amenaza con borrar contornos. Adentro, despierta la vieja ansiedad que pregunta si la calma es posible cuando todo alrededor se estremece. Te levantas, llevas las manos al pecho y sientes el tamborileo acelerado. Has vivido suficientes tempestades como para saber que la primera batalla se libra dentro. Te acercas a la ventana y observas cómo el relámpago rasga la tela del cielo, iluminando el mundo por un segundo. Ese destello te recuerda que incluso la furia climática concede pausas exactas, sucede el trueno, luego silencio, sacudida, después quietud. Microhistoria 1. Un pescador acostumbrado a navegar en mares bravos contaba que, en la aridez de la tormenta, cerraba los ojos y escuchaba la respiración del océano. El trueno asusta, pero la pausa entre dos truenos me dice que la calma sigue ahí, esperando. ¿Qué pausas entre tus propios truenos te susurran que la calma no se fue, solo aguarda su turno? Observas tu reflejo en el cristal empañado y notas que las pupilas dilatadas no mienten, el cuerpo interpreta el estrépito como amenaza. Decides no contradecirlo, sino acompañarlo, inhalas profundamente contando 4 latidos, mantienes el aire el tiempo que dura un trueno imaginario y exhalas en un suspiro suave que acaricia el vidrio. El vaho dibuja un óvalo. Allí, como quien firma un acuerdo, trazas con el dedo una palabra silenciosa, aquí. Reconoces que habitar la calma no significa negar la tormenta, implica reclamar un rincón de serenidad desde donde observas la furia sin fundirte con ella. Ese rincón puede ser un aliento consciente, una taza de té que se enfría, la melodía lejana de un piano en la radio del vecino. Cada detalle se convierte en ancla, recordándote que el barco interno puede mantenerse firme aun si las olas embisten. Recuerdas una tarde lejana en que la vida familiar era huracán, discusiones, puertas que se cerraban, reproches lanzados como vajilla. Tenías entonces la costumbre de esconderte en el armario, abrazado a una linterna. Allí descubriste que la oscuridad propia era menos temible que la ajena, comprendiste que, al iluminar tu pequeño refugio, el estruendo se oía igual, pero no asumía el poder de devorarte. Años después, la linterna se convirtió en metáfora. Entendiste que tu atención actúa como haz de luz, capaz de enfocar lo que te fortalece o lo que te hunde. Microhistoria 2. En una clínica, una enfermera veterana sostenía siempre la mano de pacientes durante tormentas eléctricas. Decía que el pulso de otro ser humano sirve de metrónomo, recordando al corazón asustado que hay un ritmo más confiable que los latigazos del trueno. Un médico joven le preguntó por qué no hablaba para tranquilizar. Ella respondió, porque uno escucha con la piel antes que con los oídos. ¿Qué ritmos de piel, propios o ajenos, te recuerdan que la serenidad puede latir incluso bajo el estruendo? La noche avanza. Afuera, el viento parece querer arrancar secretos de cada rama, adentro, tú trenzas respiraciones hasta que la mente baja la guardia. Entonces surge una intuición, si la tormenta no puede extinguir su propia furia de inmediato, ¿por qué exigir a tu alma que se apacigüe al instante? Decides concederte el derecho a temblar, como tiembla la ventana, sin confundir temblor con derrota. Cada relámpago ilumina fugaz escenarios de tu memoria, discusiones pasadas, jornadas tensas, miedos no resueltos. Los observas como diaporamas sin audio, reconoces su forma, agradeces la enseñanza, dejas que se disuelvan con la siguiente bocanada de aire. Percibes que la tormenta exterior funciona como espejo de la interior y, al mismo tiempo, como ducha purificadora. Los truenos sacuden polvo viejo, los relámpagos destellan claridad, la lluvia lava restos de historias caducas. Al filo de la medianoche, el aguacero amaina y el canto lejano de un grillo confirma la tregua. Te sientas sobre el suelo con las piernas cruzadas, ojos cerrados, y descubres un silencio impregnado de frescor, distinto al silencio apretado de horas atrás. No es ausencia de ruido, sino espacio fecundo donde algo nuevo puede germinar. Piensas entonces que quizá el propósito de la tormenta nunca fue asustarte, sino enseñarte el arte de anclar la calma en movimiento. Como el pájaro que pliega las alas para no ser arrastrado por el vendaval, tú pliegas los pensamientos que sobran y sostienes solo los necesarios. Son pocos, estoy vivo, esto pasará, aprendo en cada trueno. Te levantas, abres la ventana y dejas que el aroma a tierra húmeda invada la estancia. El aire te roza los labios con la curación de quien besa una cicatriz cerrada.
Despierta en ti la certeza de que, mientras existan tormentas, existirá la oportunidad de recordar el refugio interno. Y ese refugio será, siempre, el regalo más silencioso y poderoso que puedes ofrecerte. Al apagar la luz, el último trueno se oye a lo lejos, casi un rugido resignado. Le respondes con un susurro apenas audible, gracias por la lección. Y duermes con la confianza de quien ha aprendido a ser faro incluso cuando el mar ruge sin clemencia. Almohadilla, 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 capítulo 7. Cuando tu silencio encuentra su propio nombre. Los primeros rayos de sol apenas tocan el suelo y ya sientes la brisa tibia rozar tu frente, como si la mañana te susurrara una invitación que nadie más oye. El mundo despierta con rugidos de motores lejanos, pero tú eliges escuchar ese leve zumbido dentro del pecho, el mismo que te recuerda que las grandes revelaciones no siempre necesitan megáfonos. Durante mucho tiempo confundiste la ausencia de palabras con ausencia de voz. Hoy comprendes que la voz verdadera no nace en la garganta, sino en esa zona secreta entre las costillas donde se archivan tus verdades más íntimas. Al permitir que el silencio madure, has alimentado una energía distinta, brota como agua subterránea y, cuando rebasa la superficie, no busca adornos, se expresa con la sencillez de la sinceridad. Te sorprendes hablando menos, pero siendo escuchado más. Descubres que la gente se inclina hacia adelante cuando al fin abres la boca, no por volumen sino por densidad. Cada frase tuya porta la condensación de horas de contemplación, como lluvia que se acumula en nubes oscuras y desciende solo cuando está cargada de significado. A veces basta un comentario breve para equilibrar debates, apagar incendios de egos o encender reflexiones que la verborrea había sofocado. Sin embargo, el camino para que tu silencio se hiciera voz no fue recto, se asemejó más a un sendero de montaña, subidas que agotaron tu aliento, descensos que aceleraron tu pulso, y llanuras inhóspitas donde dudaste de tu rumbo. Microhistoria 1. Un joven relojero atendía un local diminuto en una estación. Cada cliente llegaba con prisa, pedía reparaciones y se marchaba sin entablar charla. Una tarde, una anciana le dejó un reloj de bolsillo roto y dijo que no importaba el tiempo que tomara arreglarlo. Intrigado, él abrió el mecanismo y halló una fotografía antigua escondida en el interior. Pasó horas puliendo engranajes, imaginando la historia detrás de aquel retrato. Días después, al entregarle el reloj, la mujer besó la tapa y reveló: «Era de mi esposo, murió en esta estación 100 pasos más allá». El relojero no encontró palabras, solo inclinó la cabeza y sostuvo las manos frágiles de la anciana. En el silencio compartido, ella comprendió que su duelo había sido escuchado sin pronunciarse. ¿Qué mensajes guardan los objetos cotidianos que tocas cada día y aún no has querido escuchar? Ese encuentro te recuerda que la voz auténtica no siempre procede de la lengua, a veces se aloja en la mirada, en la quietud de las manos, en la presencia que se queda cuando las palabras ya no alcanzan. Aprendes a leer esos lenguajes paralelos, y, a fuerza de interpretarlos, el tuyo adquiere matices nuevos, pausas que acarician, tonos que cobijan, silencios que otorgan permiso. Al mismo tiempo, notas que tu recién encontrada voz interior pide espacios distintos para resonar. Tal vez sea una caminata sin auriculares, una libreta donde bocetas pensamientos sin censura, o un rato de cocinar a fuego lento, dejando que los aromas hablen por ti. Descubres que no todo lo que el corazón formula necesita exponerse al escrutinio público, algunas verdades son semillas que germinan mejor entre sombras frescas hasta que estén listas para florecer ante el sol. Frase puente con ligero cambio de ritmo. Pero la vida, maestra incansable, nunca entrega dones sin plantear desafíos. Cuando tu silencio se hace voz, surge la tentación de usarlo como espada en vez de linterna. Fin de frase puente. Microhistoria 2. Un profesor respetado, famoso por su serenidad, recibió la crítica áspera de un colega durante una conferencia. Todos esperaban una respuesta contundente que defendiera su prestigio. El profesor, con calma, sorbió agua, agradeció la opinión y prosiguió su exposición sin alterar el pulso. Al terminar, estudiantes asombrados preguntaron por qué no rebatió. Él sonrió: «Mi trabajo ya habla por sí mismo. Si añadiera ruido, restaría claridad». Años después, aquel colega confesó que esa reacción pacífica fue la lección más potente que jamás recibió. ¿Cuántas veces tu verdadero poder reside en no utilizar un arma verbal que sabes empuñar?
Así, aprendes a sostener tu voz como quien cuida un fuego, suficiente chispa para calentar, nunca tanta como para quemar. Eres responsable de la temperatura emocional que generas. Cada vez que pronuncias algo, el aire cambia. De tu boca puede salir bruma que inunde de confusión, o brisa que despeje nubes. Eliges la brisa, incluso cuando la reacción visceral urge a la tormenta, porque recuerdas que tu paz interior no es moneda de cambio. Si alguna vez experimentaste el momento exacto en que tu silencio se convirtió en voz, un susurro que cambió tu historia, escribe en los comentarios: reconocí mi brújula interna y comparte cómo te transformó. Suscribirte te permitirá acompañarnos en el resto de este viaje hacia lo que aún no se ha dicho, pero late con fuerza. Con la tarde ya desvanecida, te encuentras sentado frente a un cuaderno abierto. Las líneas aguardan. No tienes prisa, dejas que la tinta tarde lo necesario en describir aquello que, por años, se escondió entre marcapáginas de tu memoria. Sabes que cada palabra escrita filtra luz hacia los rincones donde el polvo todavía opaca viejas certezas. Y prometes, hacia adentro, seguir honrando ese pacto, permitir que tu silencio nombre lo innombrable solo cuando esté cargado de sentido y destinado a sanar más de lo que hiere. Cierras la libreta, alzas la vista y descubres que la noche muestra su cielo limpio, recién lavado por el último destello de sol. Un suspiro, breve y hondo, confirma que tu voz, acariciada por el silencio, está lista para resonar cuando sea necesario, no un instante antes, ni un eco después. Y, esta vez, eso basta para sentirte completo. Capítulo 8. Conversaciones que solo el silencio comprende. El amanecer pinta de cobre los bordes de los edificios mientras las calles bostezan, desperezándose al ritmo de automóviles lejanos. Caminas entre sombras tibias y te das cuenta de que, aunque nadie te acompaña, las paredes murmuran historias que antes pasaban desapercibidas. Cada ladrillo parece guardar anécdotas, cada ventana refleja fragmentos de secretos no contados. Descubres que la ciudad, igual que las personas, habla un idioma que solo se revela cuando la escuchas sin prisa. Así empiezas a percibir diálogos invisibles, el carraspeo de un semáforo antes de cambiar, el crujir de una persiana que se eleva con pereza, el temblor tenue de un poste cuando el tren subterráneo ruge bajo tierra. Estos sonidos se hilvanan como voces de un coro que opina sobre tu paso, no juzgan, solo relatan. En su mudo compás, aprendes que a veces las conversaciones más profundas no se articulan con palabras sino con presencias que se rozan sin proponérselo. Te detienes frente a un café antiguo y observas cómo la barista dibuja espuma sobre una taza. No hay clientes todavía, pero ella sonríe como si conversara con el aroma que asciende. De pronto comprendes que todos sostenemos charlas con lo intangible, con la memoria, con la esperanza, con ese futuro incierto que se asoma en el reflejo de las vidrieras. Tu propio silencio se siente menos solitario al notarlo. Frase puente, giro de ritmo. Poco a poco descubres que el silencio no es ausencia de intercambio, sino espacio fértil donde las ideas germinan antes de florecer audibles. Fin de frase puente. Microhistoria 1. Un jardinero nocturno regaba las plantas de un invernadero en completo silencio, convencido de que las flores crecían más altas cuando no escuchaban conversaciones humanas. Cierta madrugada notó que un girasol se inclinaba siempre hacia una puerta cerrada. Intrigado, la abrió y halló un viejo gramófono roto. Lo reparó y dejó sonar un vinilo de baladas suaves. Al amanecer, el girasol apuntaba al gramófono y no al sol. El jardinero sonrió y comprendió: algunas vidas eligen la música que nadie más oye. ¿Qué melodías silenciosas orientan tus propios girasoles internos, esas pasiones que florecen lejos de los reflectores? Te preguntas cuántas veces ignoraste la sinfonía oculta de tus relaciones. Quizá hubo instantes en que una mirada evitada, un suspiro contenido o unos dedos que tamborileaban nerviosos ya contaban el desenlace que tus oídos se negaban a admitir. Ahora, con la antena afinada, traduces esas vibraciones como un políglota de lo implícito. Y, al hacerlo, adquieres una compasión que va más allá de cualquier discurso empático, ves la herida detrás del sarcasmo, la ternura oculta en la torpeza. Aprendes entonces a responder sin invadir. A veces basta inclinar la cabeza, ofrecer un silencio receptivo para que el otro se escuche a sí mismo. Otras, es necesario tejer palabras puente que no expliquen nada, solo aseguren compañía.
Descubres la dulzura de frases cortas: te entiendo, sigo aquí, toma tu tiempo. Son cántaros que se rellenan con el agua que la otra persona esté dispuesta a verter. Frase puente de contraste. Sin embargo, toda conversación auténtica implica riesgo, el riesgo de ser transformado por lo que escuches y, más desafiante aún, por lo que reconozcas en tus propias pausas. Fin de frase puente. Microhistoria 2. Una escritora impartía talleres de narrativa. Pedía a los alumnos escribir durante 10 minutos sin levantar el lápiz y luego guardar el papel sin leerlo. Una semana después, les devolvía los textos y les pedía leerlos en voz alta. Muchos descubrieron verdades que les dolieron, algunos lloraron, otros rieron. La maestra explicaba: cuando escribes sin pensar, conversas con la parte de ti que suele callar. ¿Qué diría esa parte tuya si, por un instante, le prestaras el micrófono sin censura? Con cada día que pasa, practicas el arte de las preguntas que liberan en vez de encerrar. Reemplazas por qué hiciste eso, por qué sentiste al hacerlo, y notas cómo las defensas ajenas se derrumban, permitiendo que emerja la historia real detrás de la acción. De un mismo modo, giras la lupa hacia adentro y te cuestionas desde la curiosidad, no desde la culpa. En esa autoentrevista sincera, afloran motivos que iluminan tus disyuntivas más viejas. Sucede entonces algo inesperado: el hábito de escuchar lo intangible transforma tu presencia. Sin proponértelo, te vuelves faro para quienes anhelan ser vistos más allá de sus palabras. Te buscan para exhalar preocupaciones, compartir triunfos silenciosos, confesar temores. No porque tengas soluciones mágicas, sino porque ofreces el escenario donde la verdad se siente segura para salir de entre bastidores. Al llegar la noche, te sientas en tu habitación y repasas los diálogos mudos del día: el crujir del parquet que te avisó que la casa respira, el parpadeo irregular de una farola que guiñaba un mensaje en código Morse imaginario, el leve temblor en la voz de un amigo que aseguró estoy bien pero cuyo silencio posterior gritaba lo contrario. Agradeces cada uno como quien recibe cartas manuscritas en un mundo de mensajes instantáneos. Apagas la luz y, en la penumbra, recitas para ti una promesa. Seguiré afinando el oído del alma, porque la vida entera canta incluso cuando parece callada. El eco de esa frase se acomoda en tus costillas, y te duermes con la certeza de que mañana habrá nuevas conversaciones esperando, listas para hacerse entender en su idioma secreto de gestos, pausas y latidos. Capítulo 9. Ocupar el espacio que siempre fue tuyo. El crepúsculo da paso a una noche tenue, apenas adornada por faroles que parpadean como luciérnagas urbanas. Sientes el hormigueo leve de una intuición que empuja desde adentro: ha llegado la hora de instalarte, sin disculpas, en el lugar que la vida lleva años reservándote. Respiras y percibes una amplitud nueva en tus pulmones, como si el aire se hubiese expandido para hacerte hueco. Entiendes que, en realidad, eres tú quien empieza a reclamar su volumen auténtico. Durante demasiado tiempo encogiste la espalda para caber en moldes ajenos, hablaste en susurros para no molestar, elegiste asientos de esquina para evitar destacar. Cada gesto, una sesión, cada concesión, un peldaño que descendía tu estatura interior. Hoy reconoces que cualquier territorio que no ocupes será ocupado por expectativas ajenas. Frase puente suave. No se trata de imponerte, sino de presentarte completo, como un río que, al llegar al valle, no pide permiso para fluir, simplemente existe, y su existencia modela el paisaje. Fin de frase puente. Te descubres erguido, mentón paralelo al suelo, ojos que no esquivan miradas. No llevas armadura, llevas presencia. Compruebas que ocupar espacio no es sinónimo de bullicio, puedes llenar la habitación sin alzar la voz, como una vela cuya llama modesta basta para perfumar el aire. Al hacerlo, inspiras a otros a enderezar su propia columna, a liberar gargantas oprimidas por la costumbre de encogerse. Microhistoria 1. Un violinista callejero tocaba siempre en la misma esquina, arrimado a la pared, casi escondido. Un día de lluvia fuerte, el toldo que lo protegía cayó y, sin refugio, decidió colocarse en medio de la plaza. Su música, antes absorbida por fachadas, se elevó diáfana y atrapó a los transeúntes que corrían buscando cobijo. Sin darse cuenta, formó un círculo de paraguas vibrando al ritmo de su arco. Al terminar, los aplausos retumbaron como trueno de verano.
El violinista comprendió que su arte no pedía permiso, solo necesitaba aire libre para volar. ¿Qué talento tuyo aguarda la primera tormenta para desplegarse sin techo que lo limite? Con cada paso firme, notas que ciertos vínculos se reacomodan. Algunos celebran tu crecimiento, otros crujen, temerosos de perder el control que ejercían sobre tu timidez. Agradeces ambas reacciones, la primera te arropa, la segunda te recuerda que tu evolución no requiere aprobación universal. Decides que la brújula seguirá siendo interna, esa aguja que empuña serenidad, y que tu tarea consiste en no traicionarla por la ansiedad de complacer. En el trabajo, propones ideas que antes archivabas para otro momento. Descubres que, al exponerlas, danzan con la energía de aquello destinado a prosperar. No siempre reciben aplausos inmediatos, a veces generan silencio, ese mismo que aprendiste a amar. Un silencio denso, preñado de reflexión. Y, aunque la respuesta tarde, tu convicción se asienta más hondo, la semilla que plantas hoy germinará cuando el terreno se ablande. Frase puente de cambio sutil. Pero ocupar tu espacio implica aprender la frontera entre firmeza y arrogancia, la delgada línea donde la autenticidad inspira y no aplasta. Fin de frase puente. Microhistoria 2. En un coro comunitario, una cantante afinaba con tanta potencia que opacaba a sus compañeros. El director le pidió bajar un poco la intensidad. Ella, herida, dejó de cantar durante un ensayo entero. Al día siguiente, regresó y halló al grupo afinando de forma tímida en su ausencia. Entonces comprendió, su voz era necesaria, pero debía integrarse. Ese día moduló el volumen y guió al resto sin eclipsarlo. La armonía resultante conmovió hasta al director. ¿De qué manera tu propia voz puede guiar sin acallar las voces que la rodean? Reconoces que la influencia más poderosa no grita, reverbera. Se filtra en los gestos, en la calma con que pides la palabra, en la escucha activa que ofreces antes de responder. Descubres que las personas se sienten seguras junto a quienes no compiten por cada bocanada de aire. Y ese ambiente propicia que florezcan ideas, colaboraciones, confidencias que habrían muerto en suelo árido de egos superpuestos. Avanza la noche y subes a la azotea. El cielo, vasto y oscuro, te recuerda la magnitud del escenario en el que actúas. No eres protagonista solitario, compartes cartel con millones de seres cuyo brillo particular no resta luminosidad al tuyo. Al contrario, cuanto más resplandezcan, más se definirá tu contorno sobre el lienzo cósmico. La palabra competencia se disuelve y deja paso a coexistencia. Te sientas, cierras los ojos y visualizas tus límites expandiéndose como anillos concéntricos. No invaden, abrazan. Cada círculo es promesa de autenticidad, compromiso de no encogerte ante prejuicios, de no agigantarte para aplastar. Simplemente serás tan grande como tu verdad lo requiera. Respiras esa visión hasta que late al ritmo de tu corazón. Frase puente reflexiva. Mañana, cuando el sol asome, saldrás por la puerta con la calma de quien no pide disculpas por ocupar su lugar en la trama del universo. Fin de frase puente. Antes de descender, alzas la vista una vez más, una estrella fugaz cruza el firmamento. Sin pensarlo, formulas un deseo sencillo, que mi presencia recuerde a otros que la suya también importa. No necesitas más. Sabes que, al compartir espacio desde la plenitud, te conviertes en testimonio vivo de la dignidad que cada ser humano merece. Y ahí, en el murmullo silencioso de la noche, confirmas que tu viaje continúa. Un trayecto sin mapas fijos, pero con la certeza inquebrantable de que, dorso erguido y pulmones plenos, ningún escenario será demasiado grande para la verdad que llevas dentro. Capítulo 10. El arte de soltar sin romper. La mañana se estira como un gato perezoso bajo el sol tibio. Te sorprendes sosteniendo un objeto en la mano, una taza de barro que compraste hace años en un mercado y que, sin aviso, se resbaló hace un segundo. Milésimas antes de tocar el suelo la atrapaste, pero el pulso quedó temblando. Allí, en esa vibración, intuyes la metáfora, la única de este capítulo. Cuántas cosas continúas aferrando solo por temor al estrépito que harían al caer. Guardas la taza en la repisa, respiras con calma y empiezas a repasar mentalmente aquello que temes soltar, amistades que hace tiempo dejaron de sembrar alegría, proyectos que caducaron sin firmar acta de defunción, versiones tuyas que ya pesan como abrigo fuera de temporada.
No se trata de cortar con violencia. El arte está en abrir la mano con suavidad, permitiendo que lo que no pertenece se desprenda por su propio peso y continúe su ruta. Frase puente, cambio de ritmo. Cada objeto, cada recuerdo, cada expectativa, todos cumplen un ciclo semejante a las mareas, vienen, tocan la orilla de tu vida y, tarde o temprano, retroceden para despejar el horizonte. Fin de frase puente. Microhistoria 1. Un carpintero guardaba cajones llenos de retales de madera por si acaso. Un día el taller se volvió intransitable, tropezaba con la abundancia inútil. Decidió quemar lo inservible, pero mientras el fuego crepitaba descubrió vetas hermosas en trozos que antes consideraba basura. Con ellos talló pequeñas aves que luego regaló a los niños del barrio. Al despedirse, dijo, lo que pesa cuando lo guardas, vuela cuando lo compartes. ¿Qué retales guardas tú en el taller de tu memoria que podrían convertirse en alas para alguien más si lo soltaras? Al reflexionar, adviertes que soltar no equivale a perder, es permitir que el río siga su corriente. Cuando te aferras, te anclas al lecho fangoso y el agua termina asfixiándote. Al abrir la mano, el caudal te arrastra unos metros, sí, pero también te oxigena y te deja en territorio nuevo, quizá fértil. Entrenas entonces la musculatura invisible del desapego, no para ignorar el valor de lo amado, sino para honrarlo lo suficiente como para no encarcelarlo. Pronuncias en voz baja los nombres de tus viejos miedos, al escucharlos, suenan menos terribles, casi infantiles. Comprendes que mucho de lo que retienes se alimenta de silencio no compartido, al nombrarlo en voz alta, lo expones a la luz y ese eco basta para que su poder disminuya. Surge entonces la tarea de despedirte con gratitud, porque incluso aquello que estorba te regaló enseñanza. Microhistoria 2. Una artista tejía alfombras gigantes para galerías famosas. Al final de cada obra quedaban ovillos pequeños que guardaba en cajas. Cuando murió su madre, perdió el impulso creativo y las cajas comenzaron a multiplicarse. Un día abrió la más antigua y vio colores que ya no se vendían en ninguna tienda. Decidió unir restos disímiles en un tapiz caótico, cada trozo representaba un momento vivido con su madre. La pieza, expuesta sin pretensiones, conmovió más que cualquier trabajo previo. Descubrió que soltar el afán de perfección permitió a los hilos contar su historia real. ¿Qué tapiz auténtico podrían hacer si unieras los retazos que te avergüenza mostrar? A media tarde vas hasta la terraza y miras el panorama, algunas nubes se deshacen, otras se forman. El cielo suelta su forma antigua, instante a instante, sin sufrir por ello. Adviertes que la naturaleza es maestra de desprendimientos, el árbol renuncia a la hoja madura para que nazca otra, la tierra se agrieta para dejar brotar la semilla. Susurras, yo también puedo. Y la frase se asienta como promesa. Cuando la noche llegue, tal vez descubras espacios vacíos donde antes había peso, y en ese hueco cabrá un respiro nuevo, la ligereza de quien aprendió a soltar sin romper, a despedir sin destruir, a amar sin poseer. Al anochecer, colocas la taza de barro en el centro de la mesa y sonríes, podría quebrarse mañana, sí, pero hoy contiene el té humeante que calienta tus manos. Bebes un sorbo y aceptas la lección más sencilla y más honda, todo permanece mientras cumple su propósito y todo se va cuando el propósito concluye. Y, por primera vez, sientes alivio al pensar que, cuando llegue ese momento, tu corazón sabrá agradecer antes de dejar ir. Capítulo 11. Volver al latido original. La calle está casi desierta cuando sales a caminar, los postes emiten un zumbido tenue, y sientes que cada paso toca un diapasón subterráneo que afina tu ánimo. No buscas destino, persigues un ritmo interior que, entre tantas voces externas, había quedado relegado a eco. En esa pulsación primitiva, tu propio latido, reconoces la brújula que precede a toda palabra, a toda decisión. Por años delegaste el compás a los relojes ajenos, agendas, calendarios, expectativas sociales. Hoy, al reducir la velocidad, distingues cómo tu corazón marca un tempo distinto, ni más lento ni más rápido, simplemente fiel a lo que eres. Descubres que la vida no exige maratones perpetuos, a veces se parece a un vals que solo se baila si escuchas la melodía interna. Volver al centro es abrazar el silencio hasta que el murmullo de fuera se acomode como coro y no como director de orquesta. Un anciano relojero heredó un cronómetro de péndulo desfasado.
Todos decían que estaba roto, pero él aseguró que no, su tic-tac no coincide con la hora estándar, coincide con la mía. Durante años le sirvió para organizar el taller. Cuando el péndulo marcaba la 1, era hora de pulir engranajes, cuando marcaba las 2, hora de tomar té. Nunca falló en los plazos de entrega. Un aprendiz, curioso, sincronizó el reloj con la hora oficial y el anciano enfermó de agotamiento. Comprendió entonces que el arreglo rompió un pacto invisible y volvió a desfasarlo. Recuperó la salud y dijo, mi tiempo real no estaba en las manecillas, estaba en la paz que me brindaban. ¿Qué reloj desfasado te recuerda tu propio ritmo y qué ocurre cuando dejas que otros lo ajusten a la fuerza? Caminar con tu latido por guía te revela rutas nuevas dentro de trayectos conocidos. Doblas una esquina que siempre ignoraste y hallas un jardín escondido, silencioso, donde el olor a jazmín compite con la nostalgia de ver caer las primeras hojas secas. Te sientas en un banco húmedo y percibes cómo tu pecho se alinea con el vaivén suave de las ramas. En ese acorde perfecto, confirmas que sincronizar no implica imitar, implica resonar. Frase puente, giro de ritmo. Sin embargo, todo centro se pone a prueba en la desmesura. ¿Serás capaz de sostener tu pulso cuando la ciudad incremente su ruido, cuando la pantalla parpadee notificaciones, cuando el reloj ajeno exija ahora? Fin de frase puente. Microhistoria 2. Una bailarina profesional se fracturó el tobillo a semanas de su estreno. Rehabilitada, volvió al ensayo pero sentía el ritmo ajeno como latigazos. El maestro exigía velocidad. Ella pidió 1 minuto, cerró los ojos, apoyó la palma en el pecho y empezó a marcar pasos al tempo de su corazón. Al iniciar la música, el resto del elenco, sorprendido, adaptó su compás al de ella y descubrieron una variación más emotiva que la original. El estreno fue recoreografiado y el público aplaudió la nueva versión, sin saber que nació de una fractura convertida en metrónomo íntimo. ¿Qué lesión aparente podría ser tu oportunidad para recalibrar el baile de tu vida según tu propio tambor? A medida que la tarde declina, la urdimbre de tus días parece reacomodarse. Rechazas compromisos que, aun lucrativos, no respetan tu cadencia, aceptas silencios prolongados en conversaciones donde antes sentías la urgencia de rellenar huecos. Descubres que tu centro no es lugar de aislamiento, es plaza con puertas abiertas, donde solo entra quien comprende el valor de un paso mesurado, de una pausa que oxigena, de una nota sostenida que encrespa la piel. Cuando la noche tiñe el cielo de azul marino, vuelves a casa. Te sientas, cierras los ojos y colocas la mano derecha sobre el corazón, la izquierda sobre el vientre. Sientes 2 ritmos, pulsación y respiración, contrapeso perfecto de vida. Escuchas un murmullo antiguo que dice, aquí, en este doble golpe, reside toda respuesta. No necesitas más. Abres los ojos y anotas en una hoja. Mañana caminaré al ritmo que me recuerde quién soy. Si el mundo se adelanta, lo dejaré pasar, si se atrasa, lo esperaré en silencio. Doblas el papel y lo guardas en el bolsillo como se guarda un billete de embarque, promesa de viaje, recordatorio de destino. Apagas la luz. El latido continúa, compás inequívoco de un silencio que, al fin, lleva tu nombre grabado en cada golpe sereno. Capítulo 12. El silencio eterno que habla por ti. El aire todavía oscuro se posa en tu piel como un susurro recién nacido. Cada inhalación trae el perfume fresco de un día sin estrenar. Sientes el corazón latir despacio, como si la noche misma te recordara que la calma es el lenguaje original del universo. En mi silencio, al fin me encuentro. Comparte esta frase en los comentarios y cuéntame cómo te transformó este viaje. Si resuena contigo, suscríbete y acompáñame en los caminos que vendrán. Empiezas a andar descalzo sobre la alfombra tibia del amanecer y percibes que ningún ruido externo puede desplazar la claridad que ahora te habita. Cada paso resuena dentro, no fuera, y te das cuenta de que ya no necesitas explicarte, tu presencia habla un dialecto sin palabras. Frase puente suave. Te detienes un instante, porque comprendes que llegar no es detener el viaje, sino inaugurar una forma más honda de avanzar. Fin de frase puente. Microhistoria 1. Una mujer que llevaba años sin visitar el mar llegó a la playa antes del alba. Se sentó en la arena, cerró los ojos y escuchó el oleaje hasta que pudo distinguir 3 ritmos. La marea, su respiración y un ruido leve en el interior del pecho.
Tardó minutos en reconocerlo como la risa que se había negado desde niña. Al abrir los ojos el sol despuntaba, se levantó y dejó que el agua rozara sus pies. No dijo nada, pero entendió que el mar le devolvía la parte de ella que creía perdida. ¿Qué sonido olvidado reclama hoy tu atención para devolverte un fragmento de ti mismo? Al proseguir la caminata, reconoces que cada silencio vivido fue maestro, te enseñó a escuchar matices, a filtrar el grito de la prisa, a descubrir la pausa como herramienta de creación. Ahora adviertes que tu vida se hilvana con pausas conscientes, como perlas ensartadas en un hilo invisible. Frase puente de cambio sutil. Aún queda una lección, amar el silencio ajeno con la misma ternura con que aprendiste a honrar el tuyo. Fin de frase puente. Microhistoria 2. En una biblioteca antigua, un anciano acudía cada tarde para leer el mismo libro sin pasar de la página 30. Un día un chico curioso preguntó por qué. El anciano sonrió: aquí descansa una frase que aún no he terminado de entender. Cerró el volumen, lo devolvió al estante y añadió: cuando la comprenda, quizá abra la página 31, o quizá no haga falta. El muchacho jamás supo cuál era la frase, pero, en aquel instante, entendió que ciertos conocimientos se expanden en el silencio entre un capítulo y otro. ¿Qué página has estado releyendo sin avanzar, y qué verdad necesitas absorber antes de pasar la hoja? Regresas a casa mientras el sol ya dora los techos. Te miras en el reflejo de una ventana y ves una serenidad que no se compra ni se imita, se cultiva. Piensas en la voz que antes temías perder y descubres que, paradójicamente, tu mutismo afinó su timbre. La gente quizá no note el cambio a simple vista, pero bastará un instante cerca de ti para sentir la vibración distinta, ese pulso suave que dice estoy completo. Cuando el día alcanza su cenit, te sientas a escribir la última línea de este recorrido. No necesitas florituras, anotas con calma. Entendí todo, y no tuve que decir nada. Cierras el cuaderno. El silencio se acomoda sobre tus hombros como un manto ligero que no oprime, abraza. Y al dejar que el aire cruce libre por tu pecho, escuchas un eco que te responde desde lo más hondo. Lo entendí todo cuando me atreví a callar. Capítulo final. Llegamos al umbral que separa el ayer del silencio pleno que construiste. Si este viaje tocó tu esencia, escribe en los comentarios plenitud y suscríbete para que sigamos creciendo en calma. La luz de la tarde cae oblicua, como si el sol quisiera deslizarse contigo al interior de tu pecho. Caminas despacio, notando cómo cada fibra se afloja, ya no hay tensión que sostenga una máscara, ni prisa que te empuje a explicar. Sientes el aire entrar y salir con la exactitud de un reloj de agua, sin goteos desperdiciados, sin deseos de acelerarse. Todo encaja en un latido compasado que reconoce su valor. Recorres las estancias de tu memoria, y cada habitación se ha vaciado del ruido que antes la invadía. Quedan los objetos justos, un recuerdo que inspira gratitud, una lección que sigue ofreciendo luz, un nombre que late como promesa de reencuentro sincero. Todo lo demás se marchó con respeto, como invitados que supieron leer la hora en tu mirada. Frase puente. Ahora la casa interior está lista para celebrar la intimidad de tu propio silencio, la fiesta privada donde baila tu verdad al ritmo de su propia música. Fin de frase puente. Microhistoria 1. Un reloj de torre llevaba años detenido en las 11:11. Los vecinos, hartos de la hora perpetua, pidieron repararlo. Un anciano relojero subió, observó la maquinaria y, en lugar de ajustar las manecillas, las retiró. Abrió las ventanas del campanario para que el viento moviera las cuerdas libres. Cada brisa hacía sonar las campanas de modo impredecible. La gente, sorprendida, alzaba la vista y sonreía. El anciano explicó: no vine a devolverles el tiempo, vine a recordarles que la vida suena mejor cuando nadie la aprieta. ¿Qué cuerda de tu vida pide ser soltada para que el viento la convierta en música inesperada? Sigues andando y percibes cómo la complicidad con el silencio se hace lenguaje universal, una mirada basta para abrazar, un gesto mínimo abre puertas que 1000 discursos no hubieran movido. Descubres que tu sola presencia regula la temperatura emocional de los entornos, el bullicio cede unos grados cuando entras, porque llevas un clima propio que no negocia con las tempestades ajenas. Al observar las caras que te rodean, notas niños que juegan sin medir el volumen de su risa. No los callas,
recuerdas que la calma verdadera no teme al júbilo genuino. Sonríes y permites que esa alegría sacuda tu aire interno, cada carcajada infantil es campanilla que afirma. La paz no es silencio de cementerio, sino espacio donde cada sonido encuentra sitio sin atropellarse. Microhistoria 2. Una panadera amasaba al alba mientras la radio callaba por falta de señal. Escuchó entonces un leve sonsonete, la respiración del horno, las burbujas de la masa, el roce de la harina sobre la mesa. Decidió no encender la música cuando volvió la señal, terminó el trabajo atenta a esa orquesta doméstica. Al abrir la tienda, los clientes aseguraron que aquel pan tenía un sabor distinto, difícil de describir. Ella comprendió que la diferencia era el silencio amasado en cada miga, el cuidado que había cabido sin distracciones. Si hornearas tus próximos días sin ruido de fondo, ¿a qué sabría el pan de tu presencia? Frase puente suave. Entiendes, al fin, que la grandeza no se mide por decibelios, sino por la profundidad de la resonancia que dejas cuando te marchas. Fin de frase puente. Te sientas bajo un árbol y cierras los ojos. El viento mueve las hojas con un rumor idéntico al del mar lejano, en esa semejanza, percibes la unidad de todo lo que respira. Eres hoja, eres ola, eres brisa y océano. La identidad rígida se diluye, y en su lugar queda un contorno suave que abraza sin juzgar. No hace falta certificar esta revelación, basta con vivirla, con dejar que se filtre en cada paso, cada pausa, cada palabra elegida o guardada. El sol desciende, el horizonte arde en un último destello que ilumina tu rostro. Respiras profundo y reconoces la cicatriz que antes dolía, ahora es surco por donde circula la luz. Reconoces también la sombra que antes temías, ahora es refugio fresco para los días de exceso. Todo encuentra sitio, es la coreografía final donde cada parte de ti ocupa su lugar sin competir por el centro. Cuando el primer lucero aparece, abres los ojos. La noche futura se te ofrece como un lienzo oscuro listo para el trazo delicado de tu silencio. Sonríes, porque sabes que tu pincel ya no necesita tinta ruidosa, basta el temblor exacto de tu presencia para dibujar constelaciones. Te levantas y emprendes el camino de regreso. No apresuras el paso, la prisa es ajena cuando tu brújula marca la frecuencia de la plenitud. Al llegar a casa, apagas las luces y te sientas un instante en penumbra. Escuchas un solo sonido, tu corazón, firme y sereno, recordándote que sigues aquí, dueño del eco que un día temiste y hoy honras como legado. Eco literario. No dije nada, pero entendí todo, y ese todo cabe ahora en el silencio que camino. Te quedas un rato más bajo el árbol, dejando que la brisa nocturna cante su salmo leve sobre las hojas. Casi sin proponértelo, entras en un estado donde el tiempo parece ensancharse, cada segundo contiene matices que antes pasaban inadvertidos. Percibes la caricia minúscula del aire sobre la nuca, el murmullo lejano de un motor que se apaga, el crujido de la corteza al adaptarse al cambio de temperatura. Comprendes que el mundo entero está pronunciando una palabra inaudible y que tu tarea es descifrarla sin traducirla en voz alta. Basta sentirla. La frase plenitud late todavía en tu mente. No es un lema, es un pulso. Imaginas a cada oyente, cada lector, repitiéndola desde sus propios rincones del planeta, miles de corazones sincronizados por un instante. El eco colectivo multiplica la quietud y la extiende como un rumor de ola que llega a playas donde nunca has estado. Una red de silencios que se reconocen entre sí. Microhistoria 3. Un violinista anciano, ya sin fuerza en los dedos para tocar, se sentaba cada tarde en la sala de conciertos vacía donde había triunfado décadas atrás. Cerraba los ojos y movía el brazo en el aire, como si aún sostuviera el arco. El director joven del teatro lo descubrió un día y preguntó qué hacía. El anciano respondió, sigo afinando el silencio entre las notas, es lo único que puedo interpretar ya, pero también lo más difícil. Desde entonces, antes de cada función, el director guardaba un minuto de absoluto mutismo, la audiencia, sin entender por qué, salía conmovida de un modo que no podía explicar. ¿Qué piezas maestras podrías interpretar tú, si te atrevieras a dirigir la orquesta del silencio? ¿Piensas en cuántas veces buscaste manuales, gurús, fórmulas para hallar respuestas que, al final, emergieron cuando cerraste los libros y escuchaste la respiración?
detrás de cada teoría había una experiencia íntima esperando tu propia traducción. Y te preguntas cuánto conocimiento seguirá revelándose si perseveras en esa escucha activa de lo que no hace ruido. Te pones de pie, el cielo está tachonado de estrellas nuevas que la contaminación lumínica suele ocultar. Una de ellas parpadea con insistencia, y recuerdas la anécdota de un astrónomo que bautizó un astro con el nombre de su esposa fallecida, jurando que ella le guiñaría cada noche para recordarle que el amor trasciende la materia. Sin telescopio a mano, sonríes ante la posibilidad de que, quizás, alguien esté mirando la misma estrella en este preciso instante, sintiendo idéntica complicidad. La noche avanza y el pavimento exhala su calor del día, envolviéndote en un aliento templado que sube desde los pies. Tomarás el camino de regreso, pero algo en ti ya no vuelve. La persona que partió esta mañana ha entregado demasiada piel a la intemperie del silencio como para caber de nuevo en los viejos moldes. Cada suela desgastada se convierte en testigo de la distancia recorrida entre el miedo a callar y la dicha de entender. Antes de cruzar el umbral de tu casa, te giras y contemplas la calle desierta. Te parece oír un susurro que podría ser viento o tal vez tu propia voz interior diciendo, asterisco, no olvides nunca el sonido que no suena. Asterisco, asientes con un gesto imperceptible, como quien refrenda un voto sagrado. Dentro, la penumbra doméstica no asusta, te arropa. Pasas los dedos por la pared, reconoces la textura familiar del yeso y agradeces su discreción, has sostenido tu intimidad sin pedir reconocimiento. En la mesa descansa la vieja taza de barro, aún conserva la marca tibia del té que bebiste. Sonríes, acaricias el asa y la aceptas como símbolo de todo lo que has elegido sostener con ligereza. Te diriges al escritorio, sacas el papel doblado en el bolsillo, el billete de embarque donde escribiste tu promesa y añades una línea final. He vuelto a mí, y no necesito más equipaje que este silencio que ahora me pertenece. Pliegas la hoja y la guardas entre las páginas del cuaderno donde comenzó esta narración. Al hacerlo, sientes que cierras un ciclo sin clausurarlo, dejas la puerta entornada para futuras exploraciones, porque la quietud conquistada no es meta sino plataforma de partida. Te recuestas y apagas la última luz. En la oscuridad, tu pecho se alza y desciende con la suavidad de una vela que flota en lago calmo. El sueño acude sin resistencia, y, justo antes de entregarte a él, escuchas el eco literario que te acompañará de aquí en adelante, imprimido en cada bocanada de aire. No dije nada, pero entendí todo, y ese todo sigue creciendo, tan silencioso como la vida que late sin pedir aplausos. Te duermes sin darte cuenta del momento exacto en que el sueño se funde con la vigilia. Allí, en esa penumbra fronteriza, tu mente construye un paisaje donde los sonidos se vuelven colores y las palabras se condensan en destellos que flotan sobre un mar en calma. Pasan horas, o quizá minutos, antes de que un rayo tenue rompa la negrura y te devuelva a la habitación oscura. La bruma del despertar derrama imágenes inconexas que se disuelven en cuanto parpadeas. Sin embargo, queda un pozo de serenidad que no dependía de los sueños, sino de la huella silenciosa grabada durante el viaje que acabas de culminar. Al incorporarte, notas la sangre circular con la delicadeza de un arroyo. Cada célula parece acariciarse con la siguiente, agradecida de que al fin la hayas escuchado sin prisa. Te levantas despacio, casi en cámara lenta, y apoyas la planta de los pies sobre el suelo frío. Esa temperatura repentina evoca, más que un sobresalto, una bienvenida. El mundo físico se presenta de nuevo, ofreciéndote sus aristas y su textura para que compruebes que la paz interna no anula la materia, sino que la vuelve más nítida. Entras al baño y dejas correr el agua hasta que un vapor tenue empaña el espejo. Con el dedo dibujas un círculo y surge tu reflejo parcial, rodeado por la neblina. Te observas como quien contempla un cuadro recién restaurado, reconoces rasgos de siempre, pero algo en la luz de las pupilas revela una hondura inédita. Hay arrugas que ya estaban, marcas que sobrevivieron a la infancia, cicatrices diminutas que solo tú conoces, todas se integran ahora en una cartografía de pertenencia. No cambiarías ningún surco, ningún leve desvío de la piel, porque cada uno certifica que has transitado la vida de manera completa, sin anestesias. Mientras las gotas resbalan por el vidrio, recuerdas la voz suave de aquella abuela que te enseñó a escuchar el silencio en medio del bullicio familiar. Te preguntas cuántas personas, a la distancia, son responsables de este instante de plenitud que portas como antorcha secreta.
Evocas nombres, rostros, gestos generosos que quizás olvidaste agradecer. El pecho se te ensancha, y te prometes, sin solemnidad, pero con firmeza, que algunas de esas gratitudes pendientes encontrarán su cauce antes de que termine el día. No hará falta un discurso, bastará un mensaje breve, una nota escrita a mano, incluso un pensamiento intencionado que cruce el aire para posarse sobre un corazón lejano. El agua caliente en la ducha cae como lluvia templada. Cierras los ojos y permites que la presión suave masajee la nuca, los hombros, los brazos. Cada gota es un metrónomo que marca la cadencia de tu respiración. Inhalas profundo, exhalas con lentitud, y percibes cómo los remolinos de vapor se mezclan con los pensamientos que anoche parecían definitivos. Ahora los ves girar sin aferrarse a nada, como nubes pasajeras que no pretenden convertirse en tormenta. Comprendes que la mente no necesita estar desnuda de ideas para alcanzar la calma, basta con que las deje transitar sin convertirlas en residencia. Al terminar, envuelves el cuerpo en una toalla áspera que te recuerda la sensación de los pañuelos antiguos, un roce que raspa lo justo para despertarte. Cada fibra levanta la piel de gallina y celebra que sigues vivo. Te vistes de manera sencilla, casi ritual, eligiendo ropa que no grite, que se limite a acompañarte. En el bolsillo interior de la chaqueta presientes el latido arrítmico del papel doblado, ese billete de embarque donde sellaste la promesa nocturna. No necesitas leerlo para saber que su tinta descansa ilesa, guardando tu compromiso con la fidelidad al propio pulso. La cocina huele a madera y a la promesa del primer café. Pones agua a calentar y, mientras tanto, apoyas las manos en la mesa. La superficie conserva vetas que reseñan cada golpe de utensilio, cada plato compartido, cada lágrima caída sin testigos. Acaricias una hendidura profunda, seña de la vez que partiste pan demasiado duro, y descubres que, en esa grieta, cabe todo lo que era áspero y hoy resulta útil para asentar la taza sin que resbale. Las imperfecciones, piensas, pueden convertirse en anclas sublimes. Viertes el agua sobre el café molido, el aroma se expande con la dignidad de un incienso que inaugura un templo doméstico. Te sientas frente a la ventana. La ciudad despierta. Motores tímidos, persianas que se alzan, una bocina impaciente que no logra molestarte. Entre sorbo y sorbo, dejas que la mirada descanse en el punto exacto donde el cielo abandona el gris nocturno para arriesgar un azul tenue. Contemplas sin nombrar, sin analizar, sin traducir, puro contacto visual con el nacimiento del día. En la calle aparece un barrendero arrastrando su escoba de cerdas gastadas. Se detiene a ajustar el pañuelo del cuello, alza la vista y descubre que lo observas. Cruza una media sonrisa, no porque te reconozca, sino porque intuye que su presencia ha sido registrada sin juicio. Tú respondes con un leve gesto de cabeza. La conexión dura apenas un segundo, pero en ese segundo se intercambia un saludo silencioso entre dos almas que comparten la tarea de limpiar, él, el polvo de la acera, tú, los residuos que la prisa depositó en tu interior durante años. Cada quien comprende al otro sin necesidad de pronunciar palabra. Terminas el café. Al apoyar la taza vacía, sobreviene un instante de expectación. ¿Qué sigue? Nada extraordinario, concluyes, y eso es lo extraordinario. La heroicidad consiste hoy en barrer los minutos, en ordenar el escritorio, en responder al correo con la pausa necesaria para que cada frase nazca desde el silencio conquistado. Apuntas una idea en la libreta. La calma no es un accidente, es una obra manual que se teje en la rutina. Guardas la frase sin afán de publicarla, quizá algún día asome en un diálogo, en un mensaje, o tal vez se quede contigo como amuleto secreto. Sacas las llaves. El tintinear metálico confirma que todavía perteneces al reino material, y ese recordatorio te divierte, un ser de hueso y carne que carga un universo de quietud portátil. Antes de salir, palpas la superficie del teléfono, pero decides dejarlo boca abajo sobre la mesa. Hoy, al menos las primeras horas, caminarás sin el tirón constante de las notificaciones. Abres la puerta, inhalas el aire frío que todavía conserva fragancia de madrugada, y das el primer paso hacia una calle cuyo paisaje ya no es amenaza ni carrera, es aula abierta donde cada ruido, cada silencio, cada mirada tendrá algo que enseñarte. Bajas los escalones con la serenidad de quien aprendió a dosificar la zancada.
Cuando pisas la acera, recuerdas la música que solo tú escuchas y te dejas guiar por su compás. No tienes prisa por llegar, cada semáforo, cada retén, cada cruce se convierte en oportunidad de verificar que el latido original se mantiene firme. Y, mientras avanzas, surge un agradecimiento espontáneo, por el cuerpo que te sostiene, por la mente que ya no te domina, por el silencio que se convirtió en patria y, sobre todo, por la posibilidad de compartir ese territorio con todo aquel que se atreva a permanecer en la misma frecuencia. No habrá fuegos artificiales, ni discursos, ni monumentos que certifiquen este momento. Pero mientras la luz dorada se filtra entre los edificios y acaricia tu rostro, sabes que el viaje continúa sin necesitar aplausos. Cada día añadirá un compás nuevo a la partitura silenciosa que empezaste a escribir cuando elegiste no decir nada para entenderlo todo. Y esa partitura, viva y en expansión, resonará incluso cuando tus pasos se borren de la acera, porque el eco de una vida alineada con su propio pulso trasciende la geografía y el calendario. Sigues caminando. El sol asciende con lentitud incomparable, legitimando la promesa del amanecer. Y tú, sin levantar la voz, respondes a esa promesa con el único gesto que importa, un paso más, otro, cada uno sostenido por la certeza de que el silencio es ahora tu lengua materna, tu refugio y tu bandera. El viento del mediodía se desliza entre los edificios y golpea suavemente tu mejilla, como recordatorio de que incluso en la hora más bulliciosa late un pulso de quietud si sabes buscarlo. Caminas hacia el mercado del barrio, un lugar que solía intimidarte por el eco de regateos y voces superpuestas. Hoy, sin embargo, te mueves en medio de aquel bullicio como pez en aguas familiares. No llevas prisa por comprar, solo curiosidad por observar. La frutería despide un aroma dulce de mangos maduros. El vendedor, un hombre corpulento de voz áspera, te ofrece una prueba sin palabras, simplemente alza un trozo amarillento entre los dedos y alza las cejas. Asientes, muerdes, y dejas que la pulpa se derrame sobre la lengua. El sabor despierta una memoria lejana, tardes de niñez, pies descalzos, jugo resbalando por la muñeca. Sin buscarlo, se te escapa una sonrisa silenciosa que el frutero interpreta como aprobación, coloca 2 mangos en tu bolsa y, sin intercambiar moneda todavía, confía en que volverás a saldar la cuenta antes de irte. El breve pacto tácito refuerza tu certeza, las transacciones más valiosas no dependen de la retórica, sino de la resonancia. Continúas el recorrido. La pescadería huele a océano, las escamas plateadas relucen bajo luces halógenas que imitan al sol. Observas a una niña pequeña que acompaña a su madre, la pequeña aprieta la nariz con gesto de asco, pero sus ojos destellan fascinación ante el desfile de criaturas marinas. De pronto, un pez manotea en una tina y salpica un poco de agua sobre el vestido de la niña. Ella emite un gritito breve y luego ríe con esa honestidad que solo la infancia puede sostener. Contagias tu silencio de esa risa y sientes, en lo más hondo, como vuelve a ti la ligereza que el adulto tantas veces olvida empaquetar en los bolsillos. No te apresuras a salir. Cada puesto es una microaventura, especias que tiñen el aire de rojo y mostaza, panes recién horneados que exhalan su vapor como cartas aromáticas escritas al paladar. Te detienes frente a unos frascos de miel, la etiqueta anuncia silvestre, sin filtrar. Sonríes, te reconoces en ese lema. Compras uno para recordarte que la claridad surge cuando no expurgas cada partícula de tu esencia. Al pagar, la anciana apicultora te mira a los ojos con gratitud muda, como si entre los dos circulara la certeza de que ese tarro contiene algo más que dulzura de flor, conserva la paciencia de abejas que laboran en silencio. Al salir del mercado, la luz crea espejismos sobre el asfalto. Sientes el peso de la bolsa en la mano y notas que, por primera vez en mucho tiempo, ese peso no te inclina hacia la ansiedad del llegar rápido. Te sientas en un banco, acomodas los mangos como tesoros y abres la libreta para anotar impresiones. Las palabras fluyen, pero de forma dosificada, entre frase y frase dejas huecos como ventanas, para que el aire circule y la tinta no asfixie la experiencia. Entiendes que el verdadero arte no reside en llenar la página, sino en seleccionar en qué rincones permitir que el silencio respire. Pasos urgentes resuenan a tu lado. Un mensajero se detiene con la bici, revisa la dirección de un paquete y suspira, visiblemente perdido. Levanta la vista y te pregunta por la calle que buscas apenas a media cuadra.
Señalas con la mano, él agradece con un gesto, pero se queda quieto un instante, quizás sorprendido de haber recibido indicación sin palabra. Arranca, y mientras se aleja, comprendes que tu mutismo empieza a funcionar como brújula no solo para ti, sino para transeúntes que, sin saberlo, sintonizan con tu frecuencia. El sol declina. Decides volver a casa por un sendero que bordea el río. El agua verde refleja destellos anaranjados y un par de patos surca la corriente con solemnidad cómica. A un costado, un hombre lanza migas de pan, cada pedazo se hunde y reaparece antes de ser tragado. El ritmo de las olas acompaña tu andar y recuerdas la lección de la bailarina que ajustó su coreografía a la música de su corazón. Aquí el río marca el compás, y tú, sin conocer la partitura, sigues la cadencia natural de remolinos y remansos. Justo cuando el horizonte enciende su última antorcha rosada, ocurre la microhistoria que coronará tu jornada de silencio. Un anciano recostado sobre el césped intenta ponerse de pie sin éxito. Su bastón rueda unos metros lejos. Nadie parece verlo. Te acercas, no preguntas si necesita ayuda, sería redundante, simplemente ofreces tu brazo. Él lo toma, se incorpora lentamente y, al quedar en equilibrio, no suelta tu codo. Su aliento huele a menta y a algo viejo, pero la voz que emerge es cristalina. Gracias por escuchar mi caída antes de que pidiera auxilio. Asientes, porque sabes que responder haría ruido innecesario. El anciano recoge el bastón y antes de marcharse añade, hay silencios que salvan. Luego se aleja a paso corto, pero firme. Vuelves a casa cuando la penumbra firma su tratado definitivo con la luz. Las farolas titilan como luceros domésticos. En cada chispa eléctrica lees el código Morse de un universo que, incluso en sus destellos artificiales, procura decirte algo, sigue interpretando el gran concierto de lo callado. Abres la puerta, enciendes una lámpara tenue y colocas la bolsa sobre la mesa. El tarro de miel atrapa el reflejo de la bombilla, proyectando pequeñas llamaradas doradas sobre la pared. Y entonces lo comprendes con claridad luminosa, tu viaje no termina, simplemente adopta nuevas rutas, tantos capítulos como amaneceres queden por estrenarse. Te inclinas sobre la libreta abierta y añades la última línea del día, cincelada como un mantra para tu yo futuro. Hoy caminé con la voz del mundo apagada y descubrí que el universo no se detiene, solo baja el volumen para que, al fin, escuche la canción que compuso para mí. El atardecer tiñe las nubes de un rojo intenso, como si el cielo mismo ardiera por contar historias que no caben en el día. Caminas hacia una plaza donde la gente se reúne a practicar todo tipo de artes callejeras, malabaristas que trazan arcos de fuego, músicos que afinan guitarras raspadas, bailarines que percuten el suelo con sus zapatillas gastadas. El ambiente estalla en colores y sonidos, un mosaico vivo que podría intimidar a cualquiera que busque tranquilidad. Sin embargo, tú te abres paso sin sentir invasión. Has descubierto que el silencio auténtico no necesita ausencia de ruido, sino presencia de atención. Te detienes junto a un mural semiterminado. Dos artistas conversan a gritos sobre la tonalidad exacta que debería llevar la siguiente pincelada. Cada voz quiere imponerse por su propia pasión. Te acercas lo suficiente para escuchar sus palabras y, al mismo tiempo, percibir el espacio entre ellas, allí donde resuena una inquietud compartida que ninguno enuncia. Te agachas, tomas un trozo de tiza caído en el suelo y dibujas una línea simple, apenas un trazo blanco donde ninguno había mirado. Los artistas callan de pronto. Uno de ellos sonríe, extiende la mano y, sin hablar, continúa la línea hasta integrarla en la composición. La discusión muere en paz, ambos retoman el trabajo con nuevos brillos en los ojos. Sigues tu recorrido entre vendedores que pregonan, globos, palomitas, algodones de azúcar. Cada grito rebota en las fachadas y se deshace en el aire cálido. Observas a un hombre mayor que despliega maquetas de barcos tallados a mano. Nadie se detiene en su puesto, la multitud prefiere luces y estridencias. Te acercas, tocas la madera pulida de un bergantín diminuto y ves que el artesano te mira con una mezcla de cansancio y ternura. Sin pronunciar una sola frase, señalas la maqueta, luego tu corazón, luego el cielo. Él entiende el gesto como un elogio de su paciencia. Te regala una sonrisa que pesa una vida entera de silencio cortés. En un impulso, depositas el poco efectivo que llevas dentro de la gorra que usa como caja.
Te estrecha la mano con firmeza. No hay trueque de objetos, lo intangible fue suficiente. Continúas hasta el centro de la plaza, donde un círculo de espectadores rodea a un joven que baila al ritmo de una canción que nadie puede oír, unos auriculares cubren sus oídos y él se mueve con los ojos cerrados, entregado a una coreografía privada. Cada giro, cada salto, cada pausa está dictado por una música secreta. Te quedas atento y comprendes que la danza no necesita testigos para existir. Cuando el muchacho abre los ojos, el círculo aplaude, él se quita los auriculares, pero no se los ofrece a nadie. Simplemente respira, sonríe y se despide con una reverencia ligera. Al pasar junto a ti, su mirada se detiene un segundo, es como si reconociera en tus pupilas el mismo compás silencioso que lo guía. Espacio de transición natural. Buscas un banco libre y lo encuentras bajo un árbol retorcido cuyas hojas vibran como campanas diminutas cuando sopla el viento. Cerca, un hombre consulta su reloj cada pocos segundos. La ansiedad le tensa la mandíbula. Le ofreces espacio a tu lado con un gesto. Se sienta, sigue mirando el reloj, pero la cercanía sin exigencia parece brindarle alivio. Al cabo de unos minutos suspira hondo, afloja los hombros y guarda el reloj en el bolsillo. No dice gracias, tampoco hace falta. Su respiración profunda cuenta la historia de un nudo que se desata sin pronunciarse. A lo lejos, un niño lanza al aire un avión de papel, la brisa lo eleva en una curva perfecta que casi roza las ramas del árbol antes de descender y aterrizar junto a tus pies. Lo recoges, lees la frase escrita en una ala, habla el viento cuando no habla nadie. Lo devuelves al niño con una inclinación de cabeza. Él corre de nuevo con el avión desplegado entre los dedos, seguro de que la frase se cumplirá tantas veces como vuelva a lanzarlo. Empieza a caer la noche. Las farolas se encienden y la plaza se enrarece con duendes de luz amarilla. Te levantas del banco y tu silueta se alarga sobre los adoquines, fundiéndose con sombras desconocidas. Sientes un cosquilleo en la piel, la certeza de que todos los silencios recogidos en estas horas han bordado una manta invisible sobre tus hombros. Te envuelves sin peso, abrigas sin sofocar. Regresas por una calle vecina que desemboca en el río. Las luces de la ribera titilan sobre las aguas oscuras como si una constelación hubiera decidido reflejarse a ras de suelo. Apoyas las manos sobre la barandilla, la madera cruje suavemente, acompañando el curso del agua. El rumor del río se mezcla con una melodía lejana de saxofón. Alguien practica en un apartamento abierto, cada nota resuena en la corriente, se desliza entre las piedras y desaparece a lo lejos. Te permite ser parte de esa composición acuática. Por un segundo cierras los ojos y te imaginas dentro de la caña del saxofón, convertido en soplo vibrante que encuentra su hogar en cada curva de latón antes de nacer sonido. Cuando vuelves a abrir los ojos, una pareja anciana contempla el río a tu lado. Las manos de ambos se entrelazan con la suavidad de una costumbre invicta. Ninguno habla, sus cuerpos, rozándose, pronuncian un poema sin verbo. En algún punto él aprieta los dedos de ella contra la baranda y ella responde inclinando lentamente la cabeza sobre su hombro. Esa escena, tan cargada de historia, se imprime en tu memoria con una tinta que no necesita color. Das media vuelta para retomar el camino de casa. En la esquina te sorprende el olor a pan recién horneado, reconoces el pequeño taller artesanal donde, horas antes, un aprendiz sacaba bandejas de masa dormida. A través de la ventana ves hogazas doradas que aguardan sobre rejillas metálicas. No entras, pero agradeces el perfume que invade la calle. Comprendes que el aroma es otra forma de silencio, se cuela sin esfuerzo, habla al olfato, cuenta historias de trigo y calor sin romper la quietud del anochecer. Tu calle aparece ante ti con la misma pausa protectora de cada jornada. Al aproximarte a la puerta, las luces interiores insinúan una acogida. Inserta la llave y gira despacio. El clic del cerrojo suena hueco y a la vez definitivo, marca la frontera entre el afuera multitudinario y el adentro íntimo que te pertenece. Dejas la bolsa sobre la mesa. Los mangos relucen como cuerpos astrales. Sacas también la tiza, recuerdo de la discusión convertida en arte compartido, y la depositas al lado del tarro de miel. Ambos objetos se miran, si pudieran, y parecen entender que guardarán un diálogo sin pronunciarse, símbolo de todo lo que has cosechado sin palabras durante el día.
Antes de retirarte a dormir, llenas un vaso con agua y lo bebes lentamente, sintiendo cómo cada sorbo apaga la sed del cuerpo y riega la gratitud que germinó en la plaza. Apagas las luces una a una, dejando que la oscuridad se enrede con el canto lejano de un grillo. Al recostarte, un pensamiento se cuela entre la almohada y tu oído. Quizá el mundo no necesita que lo entiendas a gritos, basta con que sostengas la mirada y permitas que cada gesto murmure su parte. Cierras los ojos. El sueño se desliza sobre ti con la ligereza de un avión de papel planeando en el silencio que se vuelve brisa nocturna. Y así, sin decir nada, avanzas un capítulo más en la canción callada que día tras día se despliega con tu paso. La noche respira con ritmo casi imperceptible, un soplo suave que se cuela por la rendija de la ventana y mece las cortinas como si quisiera despedirse con un vaivén tan lento que apenas roza la conciencia. Te levantas, apenas rozas el suelo con los pies descalzos y dejas que el aire fresco abrace tus tobillos. Observas la silueta quieta de la habitación, cada sombra mantiene la forma exacta que necesitas para recordar dónde descansas, dónde sueñas y dónde creces en silencio. Te acercas a la mesa y pasas los dedos sobre la superficie donde reposan la tiza gastada, el tarro de miel, los mangos dorados que maduraron sin exigir atención. Los objetos que recogiste durante el día han encontrado aquí su propósito, testigos callados de un trayecto que aprendiste a caminar con el volumen interno en equilibrio perfecto. Llevas la mano al bolsillo y desdoblas el billete de embarque donde escribiste aquella promesa. He vuelto a mí, y no necesito más equipaje que este silencio que ahora me pertenece. Lees una vez más cada palabra, percibes como el eco de la tinta vibra bajo la luz tenue, como si la frase misma palpitara. Sonríes. No porque esperes aplausos ni confirmaciones, sonríes porque entiendes, por fin, que cualquier confirmación necesaria brota desde la música quedísima que acompaña cada pulso de tu sangre. Te asomas a la ventana abierta, el cielo es una manta profunda, salpicada de puntos que parecen más cercanos que nunca. El sonido lejano de un tren corta la distancia y desaparece al instante, como una línea de tiza que se borra cuando pasa la brisa. Cierras los ojos y, por un segundo, sientes que el mundo entero aguarda tu próximo respiro para completar su sinfonía. Sopla un viento suave, y en su roce reconoces la frase escrita en el ala del avión de papel: habla el viento cuando no habla nadie. La repites sin mover los labios, y la noche, cómplice, responde con un silencio que no ahoga, abraza. Respiras hondo y despacio. Con esa inhalación, abrazas las historias compartidas, los gestos que no pidieron idioma, los pactos sellados con sonrisas breves, los hilos de calma que enlazaron tus pasos a los de desconocidos. Con la exhalación, dejas ir cualquier residuo de prisa, cualquier rastro de duda que aún pretendiera aferrarse. La mente desciende al ritmo del latido original, aquel compás que descubriste cuando apagaste las voces externas y empezaste a escucharte. Regresas a la cama y te deslizas entre las sábanas tibias, la tela se amolda a tu forma como si recordara cada contorno. Antes de cerrar los ojos, dejas que una última imagen florezca, el agua del río reflejando la melodía del saxofón, los remolinos de luz danzando sobre la superficie. Entiendes que esa imagen será tu faro silencioso cuando la ciudad mañana vuelva a despertar con bocinas y pasos apresurados. En medio del ruido, buscarás el reflejo quieto. Lo encontrarás, porque aprendiste a llevarlo contigo. Apagas la lámpara. La oscuridad se derrama con delicadeza por la habitación, una tinta suave que no inmoviliza, solo cubre de quietud. El eco literario que te ha acompañado desde el inicio resuena una última vez, apenas un susurro, una brasa que se convierte en ceniza luminosa, y te permite dormir sabiendo que, hagas lo que hagas a partir de este instante, la puerta al silencio quedará siempre entreabierta, esperando tu paso amable y tu gratitud serena. No dices nada, pero lo entiendes todo. Y, en ese todo, descansas.